Exclusiva en Así Amaneció. Durán está siendo desde hace algunos meses ya el centro del crimen, no solamente en Ecuador, sino mundial. Los titulares ya no son solamente locales, sino que consideran a esta ciudad al lado de Guayaquil, al lado de San Borondón, lo que se considera el Gran Guayaquil, como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Para hablar del tema hemos invitado a Steve Donnelly, él es codirector y cofundador de Inside Crime, que sacó un artículo hace pocos días sobre este tema, miembro principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University en Washington, D.C. Dudley fue el director de la oficina de Miami Herald en la región andina, es actor de Armas y Urnas, historias de un genocidio político y algunos temas más. Señor Donnelly, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. A ver, ustedes hicieron un artículo sobre lo que está pasando en Durán. No quería spoilearlo ante la gente y quería que usted nos diga en pocas palabras qué está pasando en Durán. Mm. Durán tiene como unos problemas en la superficie. Lo que se ve y lo que se nota y lo que se habla es el conflicto entre los Latin Kings y los Johnny Killers, que son los principales pandilleros, grupos pandilleros que operan allá. Detrás de ellos y ligados de alguna manera con ellos son algunos grupos de narcotraficantes. Y eso es lo que hay en la superficie. Pero debajo de esa superficie existen unos problemas estructurales que hace que Durán sea el lugar más violento de Ecuador en este momento. Y esos problemas estructurales tienen que ver con tenencia de tierra, corrupción política, eh, actividades de otros índoles, como más de una escala menor, pero que también causan conflictos entre varios tipos de grupos que van mucho más allá de estos grupos pandilleros e incluso más allá de los grupos grandes de narcotráfico que están operando hoy día en Ecuador. Así que hay varios niveles de este conflicto que hace que sea tan explosivo hoy en día. ¿Qué, lo que ha hecho el gobierno, que también ustedes lo describían ahí, ha bajado en algo los homicidios, pero también dicen que no es suficiente la militarización? ¿Qué más se debería hacer? Lo que hay que hacer es enfrentar esos problemas estructurales. Durán es un lugar donde más de la mitad de la población no tiene acceso a agua, y tiene como unos problemas de acceso a escuelas o sistema de salud. Esos problemas estructurales hace que sea un lugar muy fértil para los grupos pandilleros y para los GDO, lo que se llama los grupos delincuenciales organizados. Y en Ecuador, que tengan acceso a un flujo constante de reclutas y de otras, digamos, instituciones que ya están más o menos permeadas por esos grupos delincuenciales. Ejemplo de eso es el, el- el caso recién del arresto de 21 personas que estaban trabajando en varias partes de la municipalidad. Ujú. Eh, y también, pues, hay algunos índices de que existían desde antes esos nexos con esos grupos delincuenciales, con la alcaldía. Así que pues esos son cuestiones estructurales que hay que enfrentar. No es solamente la violencia lo que se vive hoy en día en la superficie, sino todas las causas que vienen de abajo. Son las 8:39 de la mañana. Estamos conversando con Steven Dudley, quien es codirector y cofundador de Inside Crime. Steven, Priscila Jacome te saluda. Queremos saber en qué momento de la historia es que se da el cóctel perfecto para que esto se,
se alcance los niveles que tenemos el día de hoy en Durán? Muy buenos días, Priscila. Pues este proceso comienza realmente cuando se conecta Durán con el resto de Guayaquil, con el puente internacional, y eso hace que haya una explosión de población, y esa explosión de población, de habitantes en la zona, no está controlado. De hecho, es como una especie de caos, y ese caos es lo que le sirve a los criminales, que haya un tráfico de tierra casi constante hasta hoy día. Hay mucha gente que vive en Durán que no sabe si su título de tierra es un título válido o no. Eso es inaceptable. Eso hace que haya ya una base sobre la cual esa base de inestabilidad, de informalidad, es lo que hace que sea un lugar fértil de actividades criminales. Y eso comienza con esa explosión sin controles, y sin planes por parte de gobiernos varios. Eso no es un gobierno solo, son gobiernos varios y gobiernos locales y nacionales que no prestan atención a esas cuestiones básicas de acceso a tierra, ¿no? A títulos de tierra digamos, casas, digamos, donde pueden vivir, cuestiones como agua. Y luego lo que se ligan a ese tipo de tráfico de tierra es control sobre todos los otros servicios públicos. No solamente acceso al agua, sino a la electricidad, TV cable. Todo eso está controlado por grupos que están, si no por margen, por fuera del margen de la ley, existen en áreas grises, y muchos de ellos tienen contactos políticos, y hace que hay una inestabilidad constante en ese terreno. Eso es lo que crea el ambiente en el cual hay violencia, como estamos viendo hoy en día en Durán. Lo que pasó con Manuel Zúñiga tuvo mucho que ver con lo que usted está comentando, señor Dudley. ¿Con, con quién, Con perdón? alias King Majestic, ustedes Ajá, escrito que hicieron en su sitio, hablan sí, de Manuel Zúñiga alias King Majestic. ¿Quién es él y sí. por qué es tan importante en esta historia? De hecho, hablamos de King Majestic, pero como parte de una estructura criminal, pero más bien como la parte, más cerca de la parte pacífica. Ok. Por otro lado, hay una parte que está manejado por Carlos Macías, que es el diablo, lo que se llama el diablo, y él sí operaba durante mucho tiempo desde Durán. Tenía su epicentro de actividades criminales en Durán. Y eso era la ala, el ala principal de los Latin Kings, que era como más criminal y más militar. Entonces, existen varias alas dentro de los Latin Kings. Los Latin Kings no son un grupo solo, sino que tienen varias partes. Y King Majestic era el representante simbólico, más que todo, de la parte que había participado en la pacificación, en los esfuerzos de lo que se llamaba en su entonces pacificación de la administración Correa, que tenía como ciertos efectos positivos. Dentro de ellos era mantener en bajo la violencia entre los grupos principales, los pandilleros principales de su entonces, los Nietas y los Latin Kings. Y eso incluso en lugares como Durán, donde uno percibía una bajada significativa de violencia. Ahora bien, en la manera que haya cambiado el mismo Ecuador, incluso con el auge de grupos grandes criminales de narcotráfico, esos grupos tenían que enfrentar un nuevo ambiente. Y dentro de ese nuevo ambiente, que es más violento, que es de alguna manera más sofisticado a nivel criminal, personas como Carlos Macías, Diablo, que operaba en Durán, tiene que tomar
unas posiciones o unos puestos más fuertes, cada vez más fuertes e importantes dentro de los Latin Kings. Y por eso él está, el mismo Diablo, es considerado como el líder de los Latin Kings. Es por el mismo ambiente en el cual vive Ecuador. Y dentro de ese proceso matan o asesinan, no sabemos quién, pero alguien mata al mismo King Majestic, que es, si estamos buscando metáforas de la muerte, del proceso de pacificación, la muerte de King Majestic es la metáfora perfecta, trágica, pero perfecta para demostrar los cambios que ha habido dentro de Ecuador durante todos esos años, incluso durante unos intentos de pacificación que tenían algunos resultados positivos. Steven, estamos hablando de problemas estructurales y que vienen acumulándose por años. ¿Es posible endilgarle a la actual administración la no solución de lo que está sucediendo en Durán? Lo que hace la misma administración Novoa es, queda corta en su acercamiento a la problemática. Queda corta porque lo que hace es militarizar más el mismo problema cuando hay que hacer las dos cosas a la vez. Obviamente hay que tener una presencia física y fuerte por parte de las fuerzas de seguridad y eso es lo que están haciendo, pero falta la otra parte. Falta lo de la limpieza, de la corrupción política ligada a cuestiones como tráfico de tierra o falta de agua y el control del mismo agua. No olvidemos que el mismo exalcalde de Durán está acusado de manipular esos procesos de agua y aprovechar de esa falta de agua para su propio beneficio. Entonces, esas son las cuestiones estructurales que hay que enfrentar a la vez que uno está llegando a tener una presencia mayor por parte de las fuerzas de seguridad. Queremos agradecerte, Steven, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que ha sido bastante educativo lo que nos has comentado el día de hoy, pese a que lo tenemos aquí al lado, al lado del puente. La verdad es que muchos desconocemos la historia total y hay muchísimo más que hablar del tema. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Era Steven Dudley, él es el cofundador de uno de los sitios web que habla sobre el crimen global y en Latinoamérica, que se llama Inside Crime. Tienen una cantidad de artículos de Durán que uno no se puede llegar a imaginar. Solo aquí conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos de Durán en un mismo sitio escritos.